Lo que estás a punto de escuchar destruirá todo lo que creías saber sobre Tony Montana. La historia real detrás del personaje más icónico del cine criminal es 1000 veces más impactante que cualquier película de Hollywood. Un hombre que construyó un imperio de la nada, que desafió al gobierno más poderoso del mundo y cuyo legado sigue vivo 40 años después de su muerte. Prepárate para conocer la verdad sobre el verdadero Scarface. Su nombre real era Antonio Fernández, pero el mundo lo conocería como Tony Montana. Nacido en 1938 en una pequeña aldea de Cuba, creció en la pobreza más absoluta mientras la isla caribeña se desangraba bajo la dictadura de Batista. Desde niño, Tony mostró una inteligencia excepcional y una ambición que lo consumía por dentro. La Revolución Cubana de 1959 cambió su vida para siempre. Mientras Fidel Castro tomaba el poder, Tony vio una oportunidad donde otros veían caos. Se unió a las fuerzas revolucionarias, no por ideología, sino por supervivencia. Rápidamente ascendió en las filas gracias a su astucia y despiadada eficiencia. Pero Tony pronto se dio cuenta de que había cambiado un dictador por otro. Cuando Castro comenzó a consolidar su poder comunista, Tony entendió que su futuro estaba en otra parte. En 1962, durante la crisis de los misiles, logró escapar de Cuba en una balsa improvisada junto con otros refugiados. Su llegada a Miami fue el verdadero comienzo de la leyenda. Sin dinero, sin conexiones, sin hablar inglés perfectamente, Tony se encontró en un mundo completamente diferente. Pero poseía algo que lo distinguía del resto de refugiados: una determinación férrea y una comprensión instintiva del poder. Durante los primeros meses trabajó en empleos menores, desde lavaplatos hasta obrero de construcción. Pero Tony observaba, aprendía y planeaba. Se dio cuenta de que Miami se estaba convirtiendo en la puerta de entrada de algo mucho más grande que los cigarros cubanos: el tráfico de sustancias ilegales desde Sudamérica. En 1965, Tony dio el salto que cambiaría su destino. Utilizando sus contactos cubanos y su conocimiento del español, se convirtió en intermediario entre los carteles colombianos y los distribuidores estadounidenses. No era el jefe, todavía, pero estaba aprendiendo las reglas del juego más peligroso del mundo. Su ascenso fue meteórico. En menos de 5 años, Tony había construido una red de distribución que se extendía desde Miami hasta Nueva York. Utilizaba restaurantes cubanos como fachadas, empleaba a refugiados desesperados como mulas y sobornaba a funcionarios portuarios para facilitar los envíos. Lo que distinguía a Tony del resto de criminales era su visión empresarial. Mientras otros se conformaban con ser eslabones en la cadena, él construía la cadena completa. Tenía laboratorios, rutas de transporte, sistemas de lavado de dinero y una red de protección que incluía desde policías corruptos hasta políticos locales. En 1975, Tony Montana era prácticamente intocable. Vivía en una mansión en Coral Gables, conducía autos de lujo, y su influencia se extendía por todo el sur de Florida. Pero su éxito también lo convirtió en objetivo. La guerra que se desató entre los carteles rivales fue brutal. Tony sobrevivió a más de 10 intentos de asesinato, perdió a su hermano menor en una emboscada, y vio cómo su imperio comenzaba a desmoronarse bajo la presión de la competencia y la persecución federal. El final llegó en 1980, no por una bala enemiga, sino por una traición dentro de su propia organización. Su lugarteniente más cercano, presionado por el FBI, reveló la ubicación de su refugio secreto. Tony Montenegro, el verdadero Scarface, murió en un tiroteo con agentes federales en su último escondite. Su muerte marcó el fin de una era en Miami, pero su historia inspiró una película que inmortalizó su legado. El Tony Montana de Hollywood es una versión dramatizada, pero la esencia del personaje, la ambición desmedida, el ascenso meteórico y la caída brutal, está basada en la vida real de Antonio Fernández. Hoy, 40 años después, Miami sigue siendo un centro de tráfico internacional, y las lecciones de Tony Montana continúan siendo estudiadas tanto por criminólogos como por aquellos que siguen sus pasos. Su historia nos recuerda que el sueño americano, llevado al extremo, puede convertirse en la pesadilla americana. La verdadera historia de Tony Montana es la de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, que construyó un imperio criminal desde cero y murió defendiéndolo. Una historia que Hollywood nunca podría inventar, porque la realidad supera cualquier ficción.